Hay una máscara en México que es más que una máscara. Es más que un pedazo de tela plateada con orificios para los ojos y la boca. Es un símbolo, un escudo, una religión, una herencia que pesa más que cualquier cinturón de campeonato, más que cualquier trofeo, más que cualquier contrato millonario. Esa máscara la creó un hombre que se convirtió en el ícono más grande que ha dado la cultura popular mexicana. No estamos hablando de un cantante, no estamos hablando de un actor, no estamos hablando de un político. Estamos hablando de un luchador. El Santo, el enmascarado de plata. El hombre que durante más de 50 años representó todo lo que México quería creer sobre sí mismo. Que el bien siempre gana, que los héroes existen, que debajo de una máscara puede haber un Dios. Ahora imagina lo que significa ser hijo de ese hombre. Imagina crecer en una casa donde tu padre es literalmente un superhéroe para millones de personas. Donde cada vez que sales a la calle, la gente no te ve a ti. Ve la sombra de él, donde cada cosa que haces, cada paso que das, cada decisión que tomas, va a ser comparada con alguien que ya es leyenda. Alguien inmortal, alguien que ni siquiera la muerte pudo desenmascarar, porque el Santo se llevó su secreto a la tumba, y su máscara se convirtió en patrimonio de un país entero. Ahora imagina que ese padre te pasa la máscara. Te dice, esto es tuyo, cuídala, honra lo que representa, y de repente, tienes sobre la cara el peso de 50 años de historia, millones de fanáticos, decenas de películas, miles de peleas, y una promesa que no puedes romper, que mientras tú vivas, el Santo no muere. Eso es lo que vivió Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, el hijo del Santo, el único de los 11 hijos de Rodolfo Guzmán Huerta que se atrevió a ponerse la máscara plateada y subir a un ring a defender el legado más pesado del deporte mexicano. Y lo que le pasó después es una historia que tiene de todo. Gloria, traición, humillación, guerras legales, una familia rota, 2 empresas que le cerraron las puertas, un juez que lo obligó a quitarse la máscara en un tribunal y una despedida que hizo llorar a más de 8,000 personas en el Palacio de los Deportes. Pero vamos por partes, porque esta historia empieza mucho antes de que el Hijo del Santo subiera al ring. Empieza en una casa de la Ciudad de México, donde vivían un hombre enmascarado, su esposa María de los Ángeles Rodríguez Montaño, y 11 hijos que crecieron sabiendo algo que el resto de México no sabía. ¿Cómo era el Santo sin la máscara? ¿Cómo se veía su cara? ¿Cómo se llamaba de verdad? ¿Cómo era en la mesa, en las mañanas, en los días normales cuando no estaba peleando contra los monstruos del cine ni salvando a México sobre el ring? Jorge Ernesto fue uno de esos 11 hijos. Creció viendo a su padre irse de noche a las arenas y regresar de madrugada, a veces golpeado, a veces cansado, siempre con la máscara puesta incluso en la puerta de su propia casa. Porque el Santo no se quitaba la máscara ante nadie, era parte de su identidad, era su pacto con el público. Y esa disciplina, esa devoción casi religiosa por un personaje, fue lo primero que el joven Jorge aprendió de su padre, que la máscara no es un disfraz, es una responsabilidad. Pero el Santo no quería que sus hijos fueran luchadores. Sabía lo que costaba esa vida. Sabía los golpes, las lesiones, las traiciones del negocio, las noches lejos de la familia. Sabía que la lucha libre te da todo cuando estás arriba y te quita todo cuando caes. Por eso, nunca empujó a ninguno de sus 11 hijos hacia el ring. Si alguno iba a seguir su legado, tenía que ser por decisión propia. Tenía que nacer de adentro. Y nació de adentro. Jorge Ernesto quería luchar, lo sentía en los huesos, pero su padre no le daba permiso de usar la máscara del Santo, no todavía, no hasta que estuviera listo. Así que Jorge hizo algo que pocos saben, debutó en la lucha libre con otro nombre. Se puso una máscara diferente, se hizo llamar Korak y empezó a luchar sin la aprobación de su padre, a escondidas, como un chamaco que se sale de la casa por la ventana para ir a hacer lo que le prohíben. Cuando el Santo se enteró, no se enojó, entendió, porque él también había sido ese chamaco alguna vez, décadas atrás, cuando se puso una máscara por primera vez y decidió que iba a ser alguien. Y entonces, tomó la decisión más importante que tomaría como padre. Le pasó la estafeta, le dio la máscara. Le dijo que a partir de ese momento él sería el Hijo del Santo. Y le dio un consejo que Jorge Ernesto cargaría durante los siguientes 43 años de su vida como si fuera un amuleto sagrado. Le dijo,
Nunca creas en los aduladores ni en tus detractores. Confía en ti, confía en Dios, y vas a llegar muy lejos. El 18 de octubre de 1982, en el Toreo de Cuatro Caminos, el lugar donde las leyendas de la lucha libre mexicana nacían y morían, el Hijo del Santo debutó oficialmente. Tenía la máscara de su padre en la cara, la bendición de su padre en el alma y el peso de una leyenda entera sobre los hombros. Esa noche, frente a miles de personas que esperaban ver si el hijo era digno del padre, Jorge Ernesto empezó a escribir su propia historia, pero la vida le tenía preparado un golpe que ninguna llave de rendición podía igualar. Porque apenas 2 años después de su debut, apenas 2 años después de que su padre le entregara la máscara y le dijera que confiara en sí mismo, el santo murió. El 5 de febrero de 1984, Rodolfo Guzmán Huerta, el hombre más grande que había dado la lucha libre mexicana, el ícono, la leyenda, el inmortal, dejó de existir. Y Jorge Ernesto, con 22 años, con apenas 2 años de carrera, se quedó huérfano del mito, solo, con una máscara en la cara que de repente pesaba el doble, porque mientras su padre vivía, el Hijo del Santo era el sucesor del campeón. Ahora que su padre había muerto, era el guardián de un fantasma. Y guardar el fantasma de el Santo es un trabajo para el que nadie te prepara. Y lo que vino después fue exactamente lo que cualquier hijo que hereda algo demasiado grande experimenta: la duda, el rechazo, la crueldad de un mundo que no perdona la comparación. Si hay algo que el Hijo del Santo no esperaba cuando se puso la máscara de su padre, fue la crueldad con la que el propio medio de la lucha libre lo iba a recibir. Porque una cosa es heredar un nombre y otra muy distinta es ganártelo. Y el mundo de la lucha libre mexicana, que puede ser el más apasionado y entrañable de todos los espectáculos, también puede ser el más despiadado cuando decides que mereces un lugar que todavía no te has ganado. Las críticas fueron brutales desde el primer día. No vinieron de los rivales en el ring, vinieron de todas partes, de la prensa, del público, de los propios compañeros del medio. Le decían enano, le decían que tenía cuerpo de perro, le decían que nunca iba a llegar a ser como su padre, que le quedaba grande la máscara, que era un fraude, que estaba manchando el legado del enmascarado de plata. Cada vez que subía al ring, miles de ojos lo miraban no para ver lo que él podía hacer, sino para confirmar lo que ya habían decidido, que no era suficiente. El propio Hijo del Santo lo recordó años después, con una honestidad que te deja sin palabras. Dijo que tuvo que picar piedra, que cada insulto era un golpe bajo y que cada comparación era una plancha a su autoestima. Imagina lo que se siente tener 22 años, haber perdido a tu padre hace meses y que cada noche que te subes al ring, la gente te grite que no eres digno de llevar su máscara. Que el nombre que portas con orgullo se convierta en tu peor enemigo. Que lo que debería ser tu mayor fortaleza, ser hijo de El Santo, se transforme en una losa que te aplasta un poco más cada día. Pero Jorge Ernesto tenía algo que sus detractores no calcularon. Tenía las palabras de su padre grabadas en la cabeza como un mantra. Nunca creas en los aduladores ni en tus detractores. Confía en ti, confía en Dios, y vas a llegar muy lejos. Y se aferró a esas palabras como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Decidió que no iba a responder con palabras. Iba a responder con trabajo, con técnica, con peleas que callaran bocas, con un estilo propio que demostrara que el Hijo del Santo no era una copia barata del Padre. Era algo diferente, algo nuevo, algo que merecía su propio respeto. Y empezó a ganárselo. En 1983, apenas un año después de debutar, fue nombrado Novato del Año. No fue un premio de cortesía ni un gesto de lástima por ser hijo de quien era. Fue un reconocimiento legítimo a un luchador que estaba demostrando sobre el ring que tenía talento de verdad. Que detrás de la máscara plateada había un técnico excepcional, con reflejos rápidos, con una capacidad atlética que sorprendía incluso a los veteranos del medio. El 28 de octubre de 1984, 9 meses después de la muerte de su padre, el Hijo del Santo hizo algo que silenció a muchos de sus críticos de golpe. Venció a Negro Casas y se coronó campeón mundial de peso ligero de la UWA. Negro Casas no era cualquier rival. Era uno de los luchadores más talentosos y respetados de México. Un técnico brillante que conocía cada truco, cada llave, cada movimiento que existía sobre un ring.
y el Hijo del Santo lo derrotó limpiamente. A los 22 años, huérfano del mito, con el mundo en contra, el muchacho al que le decían que tenía cuerpo de perro era campeón del mundo. Y ahí empezó una rivalidad que se convertiría en una de las más grandes y más duraderas de la lucha libre mexicana. El Hijo del Santo contra Negro Casas. Técnico contra técnico, orgullo contra orgullo. Dos hombres que cada vez que se enfrentaban, convertían el ring en una obra de arte. Sus peleas en la Arena México son consideradas hasta el día de hoy como clásicos absolutos del pancracio mexicano. El propio Hijo del Santo lo reconoció años después. Dijo que con Casas aprendió que la lucha libre es una guerra que también se gana con la mente. En 1987 desenmascaró a Silver King en Tijuana. Rapó a Negro Casas en la Arena México ante una entrada que reventó la taquilla. Fue campeón de peso ligero, campeón welter, campeón mediano. Ganó más de 50 máscaras a lo largo de su carrera. 50 máscaras. Cada una representando una victoria en una lucha de apuesta donde pones lo más sagrado que tiene un luchador, su identidad. Y en todas esas peleas, el Hijo del Santo salió con su máscara plateada intacta. Nadie se la pudo quitar arriba de un ring. Pero la verdadera explosión vino cuando el Hijo del Santo cruzó fronteras. Primero fue Japón. En 1990, viajó al país del sol naciente junto a otros luchadores mexicanos y lo que pasó ahí fue algo que nadie esperaba. Japón se enamoró del Hijo del Santo. Los japoneses, que tienen una devoción casi religiosa por la lucha libre y que respetan la tradición y el legado como pocos pueblos en el mundo, vieron en esa máscara plateada algo que les resonaba profundamente. Un heredero que honraba a su padre. Un guerrero que peleaba no solo por ganar, sino por preservar un nombre sagrado. Y lo adoptaron como propio. En 1996 venció a The Great Sasuke en el Grand Prix japonés. Una victoria que lo catapultó al nivel internacional y que confirmó que la máscara del santo ya no era solo un símbolo mexicano. Era un símbolo global. Pero la noche que marcó para siempre la carrera del Hijo del Santo no fue en Japón ni fue en la Arena México. Fue en una función que cambió la historia de la lucha libre mexicana para siempre y que tiene un nombre que cualquier fanático reconoce al instante. When Worlds Collide. El 6 de noviembre de 1994, en Los Ángeles, California, la AAA organizó un evento de pago por evento que buscaba mostrarle al público americano lo que era la lucha libre mexicana de verdad. Y la pelea estelar fue el Hijo del Santo y Octagon contra los Gringos Locos, Eddie Guerrero y Art Barr, conocido como Love Machine. Lo que pasó esa noche sobre el ring es considerado por muchos expertos como una de las mejores luchas de parejas en la historia moderna del deporte. 4 hombres dejando todo, arriesgando todo, volando por los aires, aplicando llaves que parecían imposibles, contando una historia con sus cuerpos que no necesitaba palabras. El Hijo del Santo y Octagon ganaron la cabellera de Eddie Guerrero y Love Machine, y cuando la pelea terminó, el público americano entendió por primera vez lo que México ya sabía desde hacía décadas, que la lucha libre no es un show, es arte, y que la máscara plateada que llevaba ese hombre no era un accesorio, era el símbolo más poderoso del deporte mexicano. Después de esa noche, el Hijo del Santo ya no era el hijo de, era él mismo. Había construido su propia leyenda, su propio legado, su propio nombre. Ya nadie le decía que tenía cuerpo de perro. Ya nadie le decía que le quedaba grande la máscara. Ahora le decían maestro, le decían leyenda, le decían el digno heredero del enmascarado de plata. Pero la lucha libre mexicana tiene una tradición que va más allá del ring, y que es mucho más peligrosa que cualquier plancha desde la tercera cuerda. La política. Los negocios. Las empresas que controlan el deporte y que deciden quién sube y quién baja, quién trabaja y quién se queda en la calle. Y cuando el Hijo del Santo chocó con esas empresas, descubrió que ni la máscara más famosa de México lo podía proteger de lo que estaban a punto de hacerle. La lucha libre mexicana funciona con 2 grandes empresas que controlan prácticamente todo el negocio. El Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL, la empresa más antigua del mundo en su ramo, fundada en 1933, y la AAA, fundada en 1992 por Antonio Peña, como una alternativa moderna y televisiva al CMLL. Si eres luchador en México,
O estás con una o estás con otra. Y si no estás con ninguna, estás solo. Y estar solo en la lucha libre mexicana es como estar solo en medio del desierto sin agua. El Hijo del Santo pasó por las dos. Estuvo en el CML durante años, llenando arenas, protagonizando funciones estelares, dándole a la empresa uno de sus principales atractivos de taquilla. Después se fue a la AAA, donde vivió sus momentos más espectaculares, incluyendo la Triple Manía 1 en la Plaza de Toros México y la legendaria noche de When Worlds Collide. Era la figura principal, el nombre que vendía boletos, el rostro plateado que la gente pagaba por ver. Pero detrás de los aplausos había una realidad que el público nunca vio. Una realidad que el Hijo del Santo guardó durante años y que cuando finalmente la confesó, dejó a mucha gente helada. Empecemos por la AAA. El Hijo del Santo contó sin rodeos por qué se fue de esa empresa. Dijo 3 cosas que resumen todo. Primero, que no le gustaba luchar contra mujeres. Segundo, que no le gustaba que lo pusieran a pelear contra los luchadores pequeñitos, los minis. Y tercero, la más grave de todas, que no le pagaban. Así de simple, así de brutal. La empresa que usaba su imagen para vender eventos, que ponía su máscara plateada en la portada de los DVDs, que lo anunciaba como atracción principal para llenar arenas, no le pagaba lo que habían acordado. Y aquí viene un detalle que es fundamental para entender la dimensión del problema. Cuando el Hijo del Santo se fue de la AAA, la empresa siguió vendiendo videos de sus luchas sin su autorización. Grabaciones donde él aparecía, donde su imagen era el principal gancho comercial, se comercializaban en DVDs que se vendían en tiendas de todo el país y él no veía un solo peso. No le pidieron permiso, no le ofrecieron regalías, simplemente tomaron su imagen y la convirtieron en mercancía. El Hijo del Santo demandó. Llevó el caso a los tribunales. Y ahí empezó una batalla legal que duró años y que tuvo un momento que se convirtió en noticia nacional por una razón que nadie esperaba. Durante una de las audiencias, la abogada de la empresa demandada exigió que el Hijo del Santo se quitara la máscara para identificarse. En un tribunal, frente a la contraparte, frente a los empleados del juzgado, frente a todos, pidió que el hombre que había dedicado toda su vida a proteger el misterio de la máscara de su padre, se la arrancara como si fuera un accesorio sin importancia. Detente a pensar en lo que eso significa en el mundo de la lucha libre mexicana. La máscara no es un disfraz, es una identidad sagrada. Quitarse la máscara es el acto más humillante que puede vivir un luchador. Es perder tu honor, es perder tu esencia, es quedarte desnudo frente al mundo. Y esa abogada estaba pidiéndole al heredero de la máscara más famosa de México que hiciera exactamente eso, que se la quitara en un juzgado, como si fuera un sombrero. El Hijo del Santo tuvo que mostrar su rostro en privado ante el juez para identificarse. Fue un momento que él describió como una de las experiencias más dolorosas de su vida. Pero la batalla legal la ganó. La primera sala de la Suprema Corte avaló que un luchador enmascarado puede asistir a audiencias judiciales con su máscara puesta, siempre y cuando se identifique en privado ante el juez. La sentencia condenó a la empresa a pagar reparación del daño por el uso no autorizado de su imagen. Fue una victoria legal histórica, un precedente que protege a todos los luchadores enmascarados de México. Pero el daño emocional ya estaba hecho. La humillación de tener que mostrar tu cara en un tribunal porque una empresa se robó tu imagen no se borra con una sentencia judicial. Y con el CML la historia fue igual de dolorosa, pero por razones diferentes. El Hijo del Santo creó un torneo llamado La Leyenda de Plata, un evento que él inventó, que él diseñó, que nació de su cabeza como un homenaje a su padre, como una forma de mantener viva la memoria del enmascarado de plata, a través de la competencia. El torneo se realizó dentro del CML y fue un éxito. La gente lo esperaba cada año. Era uno de los eventos más emotivos del calendario luchístico. Pero un día, el CML se quedó con el torneo. Se lo apropió. Siguió realizando la Leyenda de Plata pero sin el Hijo del Santo. Sin pedirle permiso. Sin darle crédito. Sin pagarle nada. Le quitaron el homenaje a su propio padre de las manos y lo convirtieron en un producto de la empresa. El Hijo del Santo reclamó. Exigió que le devolvieran lo que era suyo. Y la respuesta del CMLL fue la más brutal de todas. Lo vetaron. El veto fue total. El Hijo del Santo quedó prohibido de pisar cualquier arena del CMLL.
No podía luchar en la Arena México, el templo de la lucha libre mexicana, el lugar donde su padre había sido leyenda. Pero el veto no se detuvo ahí. El CMLL también prohibió a todos sus luchadores trabajar con el Hijo del Santo en funciones independientes. Si eras luchador del CMLL y te subías a un ring donde estuviera el Hijo del Santo, te sancionaban, lo aislaron, lo cortaron del ecosistema. Y como si eso no fuera suficiente, en la siguiente función del homenaje a dos leyendas, un evento anual que el CML dedica a Salvador Luteroth, fundador de la empresa, y a El Santo, el padre del Hijo del Santo, la empresa hizo algo que para muchos fue una bofetada directa. Cambiaron la imagen de El Santo en el homenaje y la sustituyeron por la del Huracán Ramírez. Borraron al Santo de su propio homenaje. Y para rematar, invitaron a Axel, el sobrino del Hijo del Santo, a entregar el trofeo. El mismo sobrino con quien el Hijo del Santo tenía un conflicto legal abierto por el uso del nombre de su padre. El Hijo del Santo habló de todo esto años después, con una amargura que se siente en cada palabra. Dijo algo que merece ser repetido textualmente porque resume el dolor de un hombre al que las dos empresas más poderosas de la lucha libre en su país le cerraron las puertas. Yo tengo algo que se llama dignidad. A mí ambas empresas me cerraron las puertas, me humillaron, en el sentido de vetarme y me echaron a la calle. Literalmente me dijeron, aquí no eres bienvenido. Y tú no sabes lo que yo viví en mi interior, como ser humano. Literalmente me dijeron, aquí no eres bienvenido. El heredero de la máscara más importante de la lucha libre mexicana. El hijo del ícono más grande de la cultura popular de este país. El hombre que llenó arenas durante 4 décadas, que revolucionó la lucha en Japón, que protagonizó una de las mejores peleas en la historia del deporte. Ese hombre, echado a la calle por las dos empresas que él ayudó a construir con su sudor y su sangre. Y mientras las empresas le cerraban las puertas, dentro de su propia familia, estaba pasando algo todavía más doloroso. Porque la máscara del Santo no solo generaba problemas con las empresas, generaba problemas con su propia sangre. Y lo que pasó entre el Hijo del Santo y sus hermanos es una historia que demuestra que a veces el ring más peligroso no tiene cuerdas ni esquinas, tiene apellidos y rencores que duran décadas. El Santo tuvo 11 hijos, 11 personas que crecieron bajo el mismo techo, que compartieron la misma sangre, que vieron al mismo padre ponerse la máscara plateada cada noche y salir a pelear. 11 herederos de un apellido que vale oro en México, y de esos 11, solo uno se puso la máscara. Solo uno decidió subirse al ring. Solo uno asumió la responsabilidad de mantener vivo el legado del enmascarado de plata. Jorge Ernesto, el Hijo del Santo. Pero heredar la máscara significaba también heredar los derechos sobre ella. Y ahí es donde todo se complicó. Porque cuando el Hijo del Santo registró legalmente la imagen de su padre como marca, cuando convirtió el nombre y la máscara de El Santo en una propiedad intelectual protegida ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Instituto Nacional del Derecho de Autor, no todos en la familia estuvieron de acuerdo. Había hermanos que consideraban que el legado era de todos, no de uno solo, que la máscara pertenecía a la familia completa, no al único que se la había puesto. Y ese desacuerdo encendió una guerra que partió a los Guzmán Huerta en dos bandos irreconciliables. El conflicto más visible fue con su sobrino Axel, hijo de uno de sus hermanos. Axel quería ser luchador, quería usar el nombre de su abuelo, quería llamarse el nieto del Santo, el heredero de plata, quería subirse al ring con la máscara que su abuelo había hecho famosa y construir su propia carrera. Y el Hijo del Santo se opuso, dijo que el nombre estaba registrado, que la marca estaba protegida, que nadie podía usarla sin su autorización. Y lo que empezó como un desacuerdo, se convirtió en una guerra abierta, que destruyó la relación entre hermanos, de una manera que difícilmente tiene reparación. Axel contó años después lo que pasó en una entrevista que dejó a muchos con la boca abierta. Dijo que su padre, el hermano del Hijo del Santo, intentó mediar en el conflicto. Intentó defender el derecho de su hijo a usar el nombre de su propio abuelo. Y lo que recibió a cambio fue tan violento emocionalmente que le destrozó la salud. Axel dijo algo que se te queda clavado en la cabeza como una espina. Mi papá se peleó con el Hijo del Santo, y en uno de esos pleitos que tuvieron por teléfono, le dio parálisis facial, le dio un infarto. Una pelea telefónica entre hermanos,
Una discusión sobre una máscara, sobre un nombre, sobre quién tiene derecho a usar la imagen de un padre que ya lleva décadas muerto. Y el resultado fue un infarto y una parálisis facial. El cuerpo del hermano pagó con su propia salud el precio de una herencia envenenada. Axel tomó una decisión después de ver lo que le pasó a su padre. Dijo que lo dejó al margen del pleito, que prefería cuidarlo a que por esa situación él terminara pagando con su vida. Un hijo protegiendo a su padre de la guerra que otro hijo había desatado por proteger la imagen de su padre. La ironía es tan brutal que parece ficción, pero es la realidad de la familia Guzmán Huerta. Y la fractura no fue solo entre dos hermanos, fue total. De los 11 hijos de El Santo, solo 2 apoyaron al hijo del Santo en el conflicto. Los demás, la mayoría, se pusieron del lado de Axel y de su padre. Las hermanas del hijo del Santo le reclamaron públicamente que estuviera viviendo en una casa heredada sin pagar renta ni ofrecer compensación alguna al resto de la familia. El legado del enmascarado de plata, que debería haber sido el orgullo de una familia entera, se convirtió en el veneno que la separó. El hijo del Santo lo reconoció en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El Minuto que Cambió Mi Destino. Dijo que con sus 5 hermanas mantenía una cercanía constante, pero que con sus hermanos había sufrido desacuerdos graves. Y la razón de todo, el detonante de cada discusión, de cada reclamo, de cada herida, era siempre la misma: el personaje que heredó de su papá, la máscara, el nombre, la marca, el negocio que había construido alrededor de una tela plateada que para él era sagrada, y para otros era una fuente de ingresos que debía repartirse. Y aquí hay que detenerse un momento para mirar esta historia desde ambos lados, porque es fácil juzgar, es fácil decir que el hijo del Santo fue egoísta por quedarse con la marca, por no compartir el legado, por impedir que otros miembros de su familia usaran el nombre de su padre. Pero también hay que entender lo que él vio desde su lado. Él fue el que se puso la máscara, él fue el que recibió los golpes, él fue el que aguantó los insultos de que le quedaba grande, de que tenía cuerpo de perro, de que nunca iba a ser como su padre. Él fue el que sudó, sangró y lloró debajo de esa máscara durante 43 años. Él fue el que la defendió en tribunales, el que demandó a las empresas que la usaban sin permiso, el que protegió la imagen de su padre cuando nadie más lo hacía. Y cuando vio que otros querían usarla, sin haber pasado por nada de eso, dijo que no. ¿Fue justo? Esa es una pregunta que no tiene respuesta fácil. Pero lo que sí está claro es que el precio que pagó por esa decisión fue altísimo. Perdió a sus hermanos, perdió la unidad de su familia, se quedó prácticamente solo defendiendo una máscara que paradójicamente fue creada para unir, no para dividir. Mientras todo esto pasaba dentro de la familia, afuera el hijo del Santo tenía que seguir viviendo, tenía que seguir trabajando, tenía que seguir generando ingresos en un negocio que le había cerrado las 2 puertas más grandes, sin CMLL, sin AAA, sin las 2 empresas que controlan el 90% del negocio de la lucha libre en México. Era un luchador independiente con la máscara más famosa del país, pero sin arena donde usarla. Y ahí es donde el hijo del Santo demostró algo que va más allá de la lucha libre. Demostró que era un empresario, que tenía visión, que no iba a quedarse sentado esperando que alguien le diera permiso para existir. En 2004, abrió una boutique en la calle Tamaulipas de la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. No era una tienda cualquiera. Era una tienda temática dedicada al universo del Santo. Máscaras, camisetas, artículos coleccionables, todo con la imagen del enmascarado de plata. Después le añadió una cafetería. Convirtió la marca de su padre en un negocio que no dependía de ninguna empresa de lucha libre. Produjo cómics, organizó exposiciones, participó en documentales, impulsó proyectos sociales usando la imagen del Santo como bandera. Hizo una bioserie cinematográfica titulada Santo, la leyenda del enmascarado de plata. Convirtió la máscara en algo más grande que la lucha libre. La convirtió en un referente cultural, en un ícono patrimonial, en algo que el Consejo Mundial de Boxeo reconoció en 2018 cuando le otorgó un cinturón especial por el impacto cultural global de la dinastía del Santo. Un cinturón de boxeo para un luchador. Eso jamás había pasado. Pero mientras construía todo eso, mientras defendía la marca en tribunales, mientras peleaba con sus hermanos,
Mientras luchaba como independiente en arenas pequeñas porque las grandes le habían cerrado las puertas, el Hijo del Santo cargaba algo por dentro que solo él conocía. Un peso que no se ve. Una soledad que no se cuenta. Una vida detrás de la máscara que tiene momentos que nadie se imagina. Él mismo lo describió de una manera que te hiela la sangre. Dijo que se había escrito una carta a sí mismo. Una carta del hombre, del señor Guzmán, al personaje, al Hijo del Santo. Y que en esa carta se dijeron sus verdades. El personaje le dijo al hombre que le debía la fama a la máscara. Y el hombre le respondió al personaje que sin él, sin el ser humano que sudaba y sangraba debajo de la tela, el personaje no existiría. Dos identidades dentro de un solo cuerpo peleando entre sí por el derecho a existir. Detrás de cada victoria hay caídas, cicatrices y noches de soledad. Pero también el amor a un legado, a un público, a una máscara. He sangrado, he llorado y también he reído detrás de mi máscara. Esas fueron sus palabras cuando anunció su retiro. Y si las lees despacio, si dejas que cada palabra haga su trabajo, te das cuenta de que ahí hay 43 años de una vida comprimidos en 3 líneas. Sangre, llanto, risa, soledad. Todo detrás de un pedazo de tela plateada que el mundo veía desde afuera como un símbolo de poder, y que desde adentro era también una prisión. Porque la máscara te da todo, pero también te quita todo. Te da fama, pero te quita identidad. Te da público, pero te quita intimidad. Te da un nombre, pero te quita el tuyo. Y durante 43 años, Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez vivió atrapado entre esas dos realidades, siendo dos personas al mismo tiempo, sin poder ser completamente ninguna de las dos. Y cuando finalmente decidió que era hora de quitarse la máscara, de bajar del ring para siempre, de cerrar el capítulo más largo y más intenso de su vida, lo que pasó en el Palacio de los Deportes la noche del 13 de diciembre de 2025 fue algo que hizo llorar a un país entero. Porque esa noche no se retiró un luchador, se despidió una era. Y lo que dijo frente a 8,000 personas con la voz quebrada es algo que ningún mexicano que ama la lucha libre va a olvidar jamás. El Hijo del Santo sabía que su retiro no podía ser en cualquier lugar. No podía ser en una arena de pueblo, ni en una función de relleno, ni en un evento que pasara sin pena ni gloria. Tenía que ser en un lugar que significara algo. Un lugar con historia, con peso, con la solemnidad que merecía una despedida de 43 años. Y eligió el Palacio de los Deportes, el cementerio de las máscaras. El mismo recinto donde su padre, décadas atrás, había desenmascarado a Bobby Lee, en una noche que se quedó grabada en la memoria de la lucha libre mexicana. El mismo recinto donde las leyendas del Pancracio habían vivido sus noches más gloriosas y sus caídas más dolorosas. Ahí, en ese templo, el Hijo del Santo iba a dar su última función. Pero el camino hacia esa última noche no fue fácil, porque incluso en su despedida, incluso en el momento en que el heredero de la máscara más famosa de México decía adiós, las empresas le siguieron cerrando puertas. El veto del CMLL y de la AAA seguía vigente. Los luchadores que pertenecían a esas empresas tenían prohibido subirse a un ring donde estuviera el Hijo del Santo. Eso significaba que leyendas como Blue Demon Jr., como Octagon, como el Hijo del Solitario, compañeros de generación, rivales históricos, hombres con los que había compartido las noches más grandes de su carrera, no podían estar en su despedida. El Hijo del Santo alzó la voz. Habló públicamente con una mezcla de rabia y tristeza que se sentía en cada palabra. Dijo que estaba molesto, ofendido por la falta de respeto a su trayectoria. Dijo que el problema no era con sus compañeros, que los quería y los respetaba. El problema era que estaban dentro de las empresas, y las empresas habían decidido que el heredero de El Santo no merecía ni siquiera una despedida digna con los rivales que habían hecho grande su carrera. Piensa en eso un momento. 43 años de carrera. Más de 50 máscaras ganadas, campeonatos nacionales e internacionales. Arenas llenas en México, en Japón, en Estados Unidos. Una pelea considerada entre las mejores de la historia en When Worlds Collide. Y las dos empresas más grandes de la lucha libre de su país le negaron a sus luchadores la posibilidad de despedirlo. Lo echaron a la calle cuando estaba activo y le dieron la espalda cuando se retiraba. Desde el primer día hasta el último, las empresas le hicieron pagar el precio de haber defendido su dignidad. Pero el Hijo del Santo no se dejó vencer.
Armó su cartel de despedida con luchadores independientes y con leyendas que no estaban sujetas a las órdenes de ninguna empresa. Organizó una gira de despedida que pasó por varios estados de la República Mexicana y por Estados Unidos. Llenó arenas en cada parada. Demostró que su nombre, su máscara, su legado, seguían convocando gente sin necesidad de que ninguna empresa lo respaldara. Durante 43 años, había sido un luchador que vivía de su talento y de su nombre. Y en su despedida hizo exactamente lo mismo. La noche del 13 de diciembre de 2025, el Palacio de los Deportes se llenó con más de 8,000 personas. Afuera del recinto, los vendedores ambulantes ofrecían máscaras plateadas a todo el que pasaba. La gente las compraba y se las ponía. Familias enteras llegaban con la máscara del santo en la cara. Abuelos que habían crecido viendo al padre, padres que habían crecido viendo al hijo, y nietos que venían a ver la última función de una dinastía que había cruzado 3 generaciones. Esa imagen, la de 3 generaciones de una misma familia, entrando al Palacio de los Deportes, con la máscara plateada puesta, dice más sobre lo que significa el santo para México que cualquier estadística o cualquier título. Adentro, antes de que empezara la función, las pantallas del recinto proyectaban la bioserie Santo, la leyenda del enmascarado de plata. El público la veía en silencio, como si estuvieran en misa, y en cierto sentido lo estaban. Estaban en una ceremonia de despedida. Estaban ahí para ver morir algo y nacer algo al mismo tiempo. La cartelera fue un homenaje vivo a la historia de la lucha libre. Hubo lucha de minis, hubo enfrentamiento de mujeres, hubo relevos australianos, hubo lucha de juniors de leyendas. Cada combate era un capítulo de la historia del deporte que el Hijo del Santo había ayudado a escribir durante 4 décadas. Y luego vino un momento que tenía a todo el palacio conteniendo la respiración. La lucha de máscara contra cabellera entre Santo Jr. y Ángel Blanco Jr. Santo Jr., el nieto de El Santo, el hijo del Santo. La tercera generación de la máscara plateada. Un muchacho joven, con un estilo moderno y dinámico, que esa noche no solo estaba peleando por ganar una lucha, estaba peleando por demostrar que era digno de recibir la estafeta que su padre estaba a punto de entregarle. La condición era clara y aterradora. Si Santo Jr. perdía la lucha, el Hijo del Santo tendría que quitarse la máscara. Ahí, frente a 8,000 personas, frente a las cámaras, frente al mundo entero. La máscara que había defendido durante 43 años, la que ningún rival le había podido quitar arriba del ring, la que un juez intentó arrancarle en un tribunal, esa máscara estaba en juego en la lucha de su propio hijo. Santo Jr. tuvo dificultades al principio. Hubo momentos en los que el público contuvo el aliento, momentos en los que parecía que Ángel Blanco Jr. iba a ganar, y que la máscara plateada iba a caer de la peor manera posible, no en la cara del hombre que la portó durante 43 años, sino en la inexperiencia de la siguiente generación. Pero Santo Jr. remontó. Peleó con la garra de quien sabe que no solo está defendiendo su honor, sino el de su padre y el de su abuelo. Y ganó. Le arrancó la cabellera a Ángel Blanco Jr., y la máscara plateada sobrevivió una vez más. Y entonces llegó la lucha estelar, la última función del Hijo del Santo. La última vez que esa máscara plateada iba a pelear sobre un ring. El Hijo del Santo salió acompañado de L.A. Park y Último Dragón. Enfrente tenían a Dr. Wagner Jr., Texano Jr. e hijo de Fishman. 3 rudos que representaban todo lo que el Hijo del Santo había enfrentado durante su carrera. La rudeza, la trampa, la traición. Y la lucha fue exactamente lo que tenía que ser. Una pelea donde los rudos intentaron acabar con la leyenda a base de marrullerías y golpes bajos, y donde el Hijo del Santo demostró una última vez que la máscara plateada no se rinde. En el momento climático, el Hijo del Santo atrapó al hijo de Fishman en el centro del ring y le aplicó su llave favorita, la de a caballo. Fishman se rindió. Victoria para el Hijo del Santo en su última pelea. 43 años de carrera terminaban con una victoria, con la máscara intacta, con la dignidad intacta, con el legado intacto. Lo que pasó después fue algo que hizo llorar a todo el que estaba en ese palacio y a todo el que lo vio por transmisión. El Dr. Wagner Jr., uno de sus rivales más grandes, uno de los hombres contra los que más había peleado a lo largo de su carrera, se le acercó y le reconoció su legado, no como rival,
como compañero, como alguien que entendía lo que significaba dedicar tu vida entera a un deporte que te da todo y que muchas veces te lo quita sin avisar. Y entonces el Hijo del Santo tomó el micrófono, y lo que dijo con la voz quebrada, rodeado de 8,000 personas que gritaban, «Santo, Santo, Santo», fue un discurso que destila 43 años de vida comprimidos en unas pocas frases que te destruyen por dentro. Agradeció a todos. A los papás que lo fueron a ver cuando eran niños y que ahora llevaban a sus hijos. A los jóvenes que lo descubrieron sin haber vivido su mejor época. A los abuelos que llevaban a sus nietos para que conocieran la máscara que ellos habían visto desde que tenían uso de razón. Y después miró a Santo Jr. y dijo algo que cerró un círculo que empezó hace más de 80 años con un hombre llamado Rodolfo Guzmán Huerta. Dijo, «Como mi papá me dejó en manos de ustedes, hoy les dejo este joven que ojalá salga adelante». La misma frase que podría haber dicho el santo cuando le pasó la máscara a su hijo. La misma confianza en el público. La misma fe en la siguiente generación. La misma entrega de un legado que no le pertenece a una persona, sino a un país entero. Santo Jr. cargó a su padre en hombros. Las golondrinas empezaron a sonar en el Palacio de los Deportes. Y el Hijo del Santo, el hombre al que le dijeron que tenía cuerpo de perro, el que tuvo que picar piedra durante años para ganarse el respeto, el que fue vetado por las 2 empresas más grandes de México, el que peleó en tribunales para proteger la imagen de su padre, el que perdió a sus hermanos por defender una máscara. Ese hombre salió del ring por última vez, con los ojos mojados detrás de la tela plateada, mientras 8,000 personas lo despedían con el único nombre que importaba. Santo, Santo, Santo. Y así se apagó la última función de la máscara más famosa de México. Pero la historia del Hijo del Santo no termina cuando se baja del ring por última vez. Porque un luchador puede retirarse del cuadrilátero, puede colgar las botas, puede dejar de recibir golpes y aplicar llaves. Pero no puede retirarse de lo que es. Y lo que el Hijo del Santo es, después de 43 años, no cabe en un ring ni se quita con una máscara. Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez tiene hoy 63 años. Ya no lucha, ya no se sube a las cuerdas, ya no vuela por los aires ni aplica la de a caballo en el centro del ring mientras 8,000 personas gritan su nombre. Pero sigue siendo el guardián de la máscara. Sigue siendo el hombre que dedicó más de 4 décadas de su vida a proteger un legado que no le pertenece a él solo, sino a México entero. Y sigue siendo el hombre que pagó un precio que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar por mantener ese legado intacto. Porque cuando haces el balance de la vida del Hijo del Santo, cuando pones en una columna todo lo que ganó y en otra todo lo que perdió, el resultado te deja pensando durante días. En la columna de lo que ganó, 43 años de carrera ininterrumpida, más de 50 máscaras arrancadas a sus rivales, campeonatos en 3 divisiones de peso, una pelea considerada entre las mejores de la historia del deporte, reconocimiento internacional en Japón, Estados Unidos y toda Latinoamérica, una marca registrada que convirtió en negocio, una boutique en La Condesa, una bioserie, documentales, cómics, un cinturón especial del Consejo Mundial de Boxeo por impacto cultural, el respeto de 3 generaciones de fanáticos que crecieron gritando su nombre, y la satisfacción de saber que cuando se bajó del ring por última vez, la máscara plateada seguía en su cara. Nadie se la quitó, ni un rival, ni un juez, ni una empresa, ni la vida. En la columna de lo que perdió, a sus hermanos, la relación con la mayoría de su familia, la posibilidad de luchar en la Arena México, el templo de la lucha libre, durante las últimas 2 décadas de su carrera, la posibilidad de despedirse con los rivales y compañeros que marcaron sus mejores noches, el torneo que creó para homenajear a su padre, robado por una empresa que lo vetó por reclamarlo, años de batallas legales desgastantes que le drenaron energía, dinero y paz mental, la tranquilidad de vivir sin que alguien intente usar la imagen de tu padre sin tu permiso, y algo que no se puede medir, pero que pesa más que todo lo demás, años de soledad detrás de una máscara que le daba todo al público y le quitaba todo al hombre, porque esa es la paradoja central de la vida del Hijo del Santo, y es la que hace que esta historia sea mucho más profunda que una historia de lucha libre. La máscara fue su mayor bendición y su mayor condena al mismo tiempo. Le dio fama, le dio propósito, le dio un nombre que todo México respeta.
Pero también le quitó identidad, le quitó intimidad, le quitó la posibilidad de ser simplemente Jorge Ernesto, un hombre normal, con una vida normal. Él lo expresó de la manera más clara posible cuando habló de esa carta que se escribió a sí mismo, la carta del hombre al personaje. Dos identidades peleando dentro del mismo cuerpo. El señor Guzmán contra el Hijo del Santo. El de carne y hueso contra el de tela y plata. Una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde versión lucha libre, donde ninguno de los dos puede existir sin el otro, pero tampoco pueden convivir en paz. Durante 43 años, cada vez que Jorge Ernesto salía de su casa, tenía que decidir quién iba a ser ese día. Si iba a una función, era el Hijo del Santo. Si iba al supermercado, era el señor Guzmán. Si iba a un tribunal a defender su marca, tenía que ser los dos al mismo tiempo. El hombre que se identificaba en privado y el personaje que no se quitaba la máscara ni para enfrentar a un juez. Esa dualidad constante, ese vivir partido en dos durante más de 4 décadas, es algo que muy poca gente puede entender y que el público casi nunca ve. Porque el público ve la máscara, ve los aplausos, ve las victorias, ve la leyenda, pero no ve las noches de soledad que él mismo mencionó en su discurso de despedida. No ve la presión de saber que si un día te quitas la máscara en el lugar equivocado, frente a la persona equivocada, destruyes 80 años de misterio. No ve el peso de cargar con un apellido que tu propia familia te reclama. No ve lo que se siente ser vetado por las empresas que tú ayudaste a hacer grandes. No ve las horas en los despachos de abogados peleando contra gente que quiere lucrar con la imagen de tu padre sin darte un peso. No ve nada de eso. Solo ve la máscara. Y la máscara sonríe siempre, aunque el hombre detrás de ella esté llorando. Y ahora la máscara tiene un nuevo portador. Santo Jr., el nieto del enmascarado de plata. La tercera generación de la dinastía más importante de la lucha libre mexicana. Un muchacho joven que creció viendo a su padre defender esa máscara con todo lo que tenía, y que ahora tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que subirse al ring, tiene que ganarse el respeto de un público que va a compararlo con su padre y con su abuelo. Tiene que demostrar que merece llevar esa tela plateada sobre la cara. Y aquí la historia se vuelve circular de una manera que parece escrita por un guionista de Hollywood, pero que es pura realidad. Porque lo que Santo Jr. va a enfrentar es exactamente lo mismo que enfrentó el Hijo del Santo cuando debutó en 1982. Las comparaciones, las críticas, los que le van a decir que no es suficiente, que le queda grande la máscara, que nunca va a ser como su padre ni como su abuelo. Va a tener que picar piedra igual que su papá. Va a tener que tragarse los insultos, bajar la cabeza y responder con trabajo, con técnica, con peleas que callen bocas. Va a tener que vivir la misma dualidad, la misma presión, la misma soledad detrás de la máscara. Pero tiene algo que el Hijo del Santo no tuvo cuando empezó, un padre vivo que puede guiarlo. Porque cuando Jorge Ernesto debutó, su padre murió apenas 2 años después. Se quedó solo, huérfano del mito, sin nadie que le dijera cómo manejar la presión, cómo lidiar con las empresas, cómo proteger la marca, cómo sobrevivir en un negocio que mastica leyendas y las escupe cuando ya no le sirven. Santo Jr. tiene a su padre ahí, presente, con 43 años de experiencia y cicatrices que pueden servir de mapa para no repetir los mismos errores. Y eso es quizás lo más valioso que el Hijo del Santo le puede dejar a su hijo. No la máscara, no el nombre, no la marca registrada. Le puede dejar las lecciones. Le puede decir cuáles empresas te van a traicionar y cómo protegerte. Le puede decir cómo registrar tu imagen para que nadie la use sin tu permiso. Le puede decir cómo manejar la fama sin que la fama te maneje a ti. Le puede decir cómo mantener a tu familia unida, o al menos, cómo intentarlo, porque él sabe mejor que nadie lo que pasa cuando esa unión se rompe. Y sobre todo, le puede decir algo que su propio padre le dijo a él y que se convirtió en la brújula de toda su vida. Nunca creas en los aduladores ni en tus detractores. Confía en ti, confía en Dios, y vas a llegar muy lejos. 3 generaciones, un abuelo que creó la leyenda, un padre que la protegió con su vida, y un nieto que ahora tiene que demostrar que la leyenda sigue viva. Esa es la historia de la Máscara del Santo. Una historia que empezó en los años 40, con un luchador que se puso un trozo de tela plateada en la cara y que 80 años después sigue generando pasión, controversia, lágrimas y aplausos.
Y cuando miras toda la trayectoria del Hijo del Santo desde arriba, cuando la ves completa, desde el debut en el toreo de Cuatro Caminos hasta la última función en el Palacio de los Deportes, te das cuenta de algo que cambia la manera en que entiendes esta historia. Te das cuenta de que el Hijo del Santo nunca peleó contra sus rivales en el ring. Esos eran los adversarios fáciles, los que duelen un rato y después se olvidan. Las peleas de verdad, las que marcaron su vida, fueron todas fuera del ring, contra las empresas que lo vetaron, contra los jueces que lo obligaron a quitarse la máscara, contra sus propios hermanos que le reclamaron la herencia, contra la prensa que lo criticó desde el primer día, contra la sombra imposible de un padre que era más grande que la vida misma. Esas fueron sus peleas reales. Y en todas ellas, en cada una, el Hijo del Santo peleó con la misma garra con la que peleaba sobre el ring, sin rendirse, sin quitarse la máscara, sin pedir perdón por defender lo que creía que era suyo. Hoy el Hijo del Santo ya no lucha, pero sigue presente. Va a seguir apareciendo en eventos como figura invitada, sin subirse al ring, sin pelear, pero estando ahí. Porque mientras el hombre descansa, el símbolo no puede descansar. La máscara del Santo no tiene derecho a desaparecer. Es demasiado importante para México. Es demasiado importante para la historia de la lucha libre. Es demasiado importante para las 3 generaciones de familias que crecieron gritando su nombre frente al televisor o en las gradas de una arena que olía a sudor, palomitas y cerveza. Hay algo que el Hijo del Santo dijo una vez que resume mejor que nada lo que esa máscara significa para él y para este país. Dijo que su papá era inmortal, que iba a seguir existiendo en la eternidad porque están sus películas, su historia, su leyenda. Y después añadió algo que le salió del alma. Pero qué bonito que uno de sus hijos continuó su legado arriba del ring. Qué bonito. 2 palabras simples. Pero detrás de esas 2 palabras hay 43 años de sudor, de sangre, de llanto, de soledad, de batallas legales, de familias rotas, de empresas que te cierran las puertas, de jueces que te quieren quitar la máscara, de críticos que te dicen que no eres suficiente, de noches en arenas vacías cuando las grandes ya no te quieren, de mañanas frente al espejo preguntándote si el hombre que ves es Jorge Ernesto o es el Hijo del Santo. Todo eso comprimido en 2 palabras. ¡Qué bonito! Porque al final del día, después de todo lo que vivió, después de todo lo que perdió, después de todo lo que sacrificó, el Hijo del Santo puede decir algo que muy pocas personas en la historia de la lucha libre mexicana pueden decir. Cumplió la promesa. Su padre le pasó la máscara y le pidió que la cuidara, y la cuidó. Durante 43 años, con uñas y dientes, en el ring y fuera de él, contra rivales y contra jueces, contra empresas y contra hermanos. La cuidó hasta el último día, y cuando llegó la hora de entregarla, se la pasó a su propio hijo con las mismas palabras que su padre le dijo a él. Confía en ti, confía en Dios, y vas a llegar muy lejos. La próxima vez que veas una máscara de lucha libre, acuérdate de todo esto. Acuérdate de que detrás de esa tela hay un ser humano que sangra, que llora, que se pelea con su familia, que pierde amigos, que enfrenta juicios, que pasa noches de soledad que nadie ve. Acuérdate de que esa máscara no es un disfraz, es una vida entera comprimida en un pedazo de tela. Y acuérdate del Hijo del Santo, el hombre al que le dijeron que tenía cuerpo de perro y que durante 43 años demostró que dentro de ese cuerpo había un corazón del tamaño de la máscara más grande que ha dado México. Porque si algo nos enseña la historia del Hijo del Santo, es que heredar un legado no es ponerte una máscara y salir a pelear. Heredar un legado es cargar un peso que nadie más quiere cargar, defenderlo cuando todos te atacan, protegerlo cuando todos quieren quitártelo, y al final, cuando ya no puedes más, pasárselo a alguien que ojalá lo cuide igual que tú. Eso es lo que hizo el Hijo del Santo. Y eso, más que cualquier llave, más que cualquier campeonato, más que cualquier máscara arrancada, es lo que lo convierte en leyenda. Dale like, suscríbete y comparte este video, porque historias como esta no pueden quedarse en el olvido. Nos vemos en el próximo.